Estamos sumamente honrados por empezar a hablar de educación en este grupo. Vamos a estar dedicando 15 minutos para hablar de educación y es una alegría estar acá acompañada por Ignacio. Bueno, buen día Silvia. Personalmente muy agradecido con vos, con IDEA y sobre todo con todos ustedes por dedicar este tiempo a pensar tan deliberadamente qué podemos hacer para mejorar la educación argentina. Bueno, y el enfoque que vamos a dar, mi rol en este segmento es interpelar, tratar de llevar a Ignacio que nos dé la mejor información. Mi rol es ser uno de ustedes como parte de la comunidad empresarial y preguntar de esto que mucho no sabemos y nos gustaría conocer más para prepararnos, para abrir la cabeza para el debate que viene. Sí, y queremos hacerlo con un espíritu particular que es, como están leyendo en las pantallas, con el ojo crítico, pero porque tenemos un corazón esperanzado. Y vamos entonces a presentar datos sobre la actualidad y los desafíos de la educación argentina en 3 ejes. Primero vamos a ver datos relacionados con el sistema de educación en general, segundo datos relacionados a los docentes y tercero a los estudiantes. Así que, si te parece, Silvia, Vamos a la primera parte que tiene que ver con el sistema educativo. Bien. Acá el primer dato es que no se destina en los últimos años el 6% del Producto Bruto Interno a educación, tal como establece la Ley Nacional de Educación. De los últimos años, solo en 2015 llegamos y en 2016 estuvimos muy cerquita. O sea, tenemos una ley y los últimos periodos hemos conseguido solo alcanzarlo en uno y casi alcanzarlo en otro. Así es. Pero, por el otro lado, también hay que tener en cuenta que más no sea el 5% del PBI es muchísimo dinero, ¿no? Estamos hablando de más de 700.000 millones de dólares y también hay que considerar que esta es una responsabilidad que cumplen algo que normalmente se pierde de vista, digamos, compartidamente el Gobierno Nacional con las provincias. Aproximadamente el 70% del presupuesto educativo nacional es responsabilidad de las provincias. Y eso, pasándole un dato más concreto, un dato mensual, un dato que nos pueda iluminar un poco y llevarlo a lo concreto para nosotros que nos interesa aprender. Sí, ahí, y ya metiéndonos también en la cuestión de la eficiencia, otro dato que queríamos compartir es que hoy en Argentina se invierten prácticamente 7.000 pesos por estudiante por mes en escuelas de gestión estatal. Y más adelante en la presentación vamos a ver cómo evolucionan las trayectorias de los alumnos y los resultados. Y un poco una pregunta que dispara este dato es cómo podemos hacer para invertir mejor este dinero y trabajar mejor en el sistema educativo para lograr mejores resultados. Y cuando decimos 7.000, a veces los promedios nos engañan. Tenemos un hermoso 7.000 pesos mensuales por alumno en educación de gestión pública. ¿Qué disparidades tenemos en el país? Sí, bueno, ahí pusimos también las 3 provincias que tienen mayor inversión por estudiante y las 3 que menos para mostrar las grandes asimetrías que atraviesan nuestro país. Vemos que, por ejemplo, en Tierra del Fuego se invierten poco más de 17.000 pesos por estudiante, mientras que en Santiago del Estero estamos en los 4.000 pesos, ¿no? Y estas diferencias, quiero aclarar, también se mantienen incluso si corregimos por costo de vida en cada región. Se achican un poco, pero se mantienen y hablan de alguna manera de estas asimetrías. Son asimetrías muy fuertes y creo que este dato que vos resaltás, que aún corrigiéndolo por el costo de vida de cada una de las provincias, que puede ser bien diferente, aún así seguimos con un promedio que cuando miramos los extremos son bien significativos. Así es, así es. Y en relación a cómo mejorar, digamos, en la inversión educativa, hay un tema que sobresale y es el del planeamiento, ¿no? Y acá, a modo de ejemplo, queríamos mostrar la relación entre lo que pasa con un estudiante en una escuela y las políticas públicas educativas, ¿no? Y vemos que un estudiante argentino puede atravesar hasta 5 gestiones mientras recorre los 14 años de educación obligatoria. O sea, por ejemplo, mi hijo, que el año pasado egresó de la secundaria, él tuvo su educación con cuatro gestiones diferentes. Sí, en algunos casos pueden ser 5. Y acá lo que quiero resaltar también es que muchas veces en
en las gestiones per se hay planes. Por ejemplo, hoy está vigente el Plan Nacional Argentina Enseña y Aprende, aprobado por el Consejo Federal de Educación, pero sin embargo no logramos como sociedad ponernos de acuerdo en planes que atraviesen las gestiones. Y dos ejemplos concretos son, por ejemplo, el Plan Decenal Nacional de Educación que se impulsó en 2011 o el Plan Maestro que se mencionaba anoche, que se impulsó en el 2016. Ninguno de los dos lograron implementarse ni convertirse en ley y habla un poco de este desafío que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desafío ulterior que tiene que ver con la educación argentina como sistema? El de los sistemas de información. Porque aunque tuviéramos planes con objetivos y metas e indicadores concretos, como por ejemplo tiene Brasil, que sancionó una ley en 2014 estableciéndolo, hoy no contamos con sistemas que nos permitan seguir con precisión estos indicadores. ¿Y en qué ayudaría el tenerlos? Bueno, por ejemplo, hay muchas provincias que sí han avanzado en tener sistemas que permitan seguir la trayectoria de cada estudiante, que es algo que hoy a nivel nacional todavía no logramos. Y, por ejemplo, en Santa Fe, gracias a poder seguir la trayectoria de cada estudiante, se implementaron programas como Vuelvo a Estudiar, a partir del cual se detecta a los estudiantes que han dejado la escuela, que han abandonado, y se los va a buscar y se los acompañan para que puedan reingresar a la cursada. ¿Y este tipo de programas en Latinoamérica cómo funcionan? Bueno, antes de eso también no quiero dejar de mencionar un poco la historia de los intentos recientes por los sistemas de información, porque hay una resolución ya de 2012 del Ministerio de Educación Nacional que impulsa la creación de este sistema nominal, ¿no? Después, en el 2014, se firmó una resolución del Consejo Federal de Educación, también en el mismo sentido, y a fines del año pasado se sancionó la Ley de Cédula Escolar Nacional. Toda esta normativa apuntando a lo mismo, que reemplacemos el sistema que nos permite tener hoy estadísticas educativas, que data de 1996, por uno mucho más actual, que nos permita seguir no solo como un grupo indeterminado de alumnos, sino a cada estudiante. Lo que vos estás diciendo que la intención de hacerlo está, faltaría la implementación. Así es, y creemos que es uno de los grandes desafíos. Nosotros en el observatorio siempre repetimos que lo que no se mide no se mejora, y este nos parece un punto central. Si te parece, pasamos entonces a los docentes. Contame un poco cómo es en el resto de Sudamérica este sistema. Me olvidaba de este tema, que es un aspiracional imposible lograr contar con este sistema nominal. Bueno, el mapa regional nos demuestra que no. A diferencia de todos los países limítrofes y la mayoría de Latinoamérica, somos el único que todavía no lo ha logrado. Así que bueno, esto se plantea como otro gran desafío. Bien, excelente. Ahora sí pasamos a docentes. Bueno, acá el primer dato es que no hay incentivos salariales a seguir la profesión docente. Tomando datos de la encuesta permanente de hogares, vemos que el sector enseñanza está sexto de los que tienen menores de abajo ingresos. Hacia arriba. Así es, y un 22% por debajo de la media. Esto quiere decir que una persona que quiere trabajar de docente puede ser que tenga una vocación, pero según la encuesta permanente de hogares, la retribución que recibe por eso está casi al final de la tabla. Podríamos decirlo, y claramente no es un incentivo a seguir la vocación. Y aún con respecto al promedio, ¿no? Aún respecto al promedio también es mucho más bajo. Así es. Con esto pasamos a un segundo punto, que es qué sucede cuando alguien decide dedicarse a la enseñanza, ¿no? ¿Cómo es el proceso de formación? Y acá el dato que quería destacar es que la oferta de formación docente está muy desarticulada. Desarticulada. A ver, Ignacio, para la comunidad de personas que trabajamos en empresas, que somos emprendedores, ¿qué significa que está desarticulada? Bueno, hay un dato que lo grafica bien y es que en Argentina hay unos 30 institutos de formación docente por cada millón de habitantes, mientras que en Chile y México son 4 por millón de habitantes y en Colombia un poquito más de 2. ¿Qué es lo que esto genera? Que hay una gran atomización, dispersión,
tanto de profesores como de estudiantes, que genera muy difícil, digamos, que hace que sea muy difícil generar ofertas de calidad y proveer de la mejor formación a nuestros maestros. Y aún así también tenemos dispersiones en el país. Así es. Vemos que, por ejemplo, en Chaco tenemos 80 institutos por cada millón de habitantes, que es muchísimo, y en el otro extremo, en Santa Cruz, 14, que es el número más bajo en Argentina, pero así todo está digamos, sustancialmente por encima de lo que pasa en otros países. Próximo paso, entonces, ¿qué incentivos tienen los docentes para mejorar en su profesión mientras están ejerciendo? Bueno, acá este es un gráfico muy sencillo armado en base al Estatuto Docente de la Ciudad de Buenos Aires. Acá lo que queremos destacar es que el principal componente del aumento salarial en la profesión docente tiene que ver simplemente con el paso del tiempo, con la antigüedad, y que, excepto alguna rara excepción, no hay contemplaciones al desempeño o a la responsabilidad por los resultados. Lo que vos querés decir que un docente que es más creativo, que se forma más, que logra mejores resultados académicos de sus alumnos, de sus estudiantes, cobra directamente proporcional a la cantidad de años que ha transcurrido, como su antigüedad. Sí, y que básicamente el desempeño no juega un rol en esa ecuación. Y acá lo que vemos es que un poco transcurridos 22 años de carrera docente se alcanza el tope del 120% del salario. Bueno, y con esto pasamos a un último dato que para mí de alguna manera funciona como conclusión de los 3 datos que vimos anteriormente respecto a la profesión docente. Acá estamos tomando un análisis hecho en un índice global de estatus de los docentes, y lo que muestra este gráfico es que de 35 países, Argentina ocupa el rol 31 en cuanto a respeto de la profesión docente. Wow, bueno, entonces, resumiendo un poco todo este capítulo sobre los docentes, creo que para la mirada nuestra tenemos muchas oportunidades. Una muy grande tiene que ver con la valoración que nosotros mismos hacemos de la profesión de los docentes, y esta es la observación comparativa, y da mucha tristeza pensar que nuestro país valora mucho menos la profesión docente y también las retribuciones que las personas que deciden esta carrera tienen por ejercerla. Sí, y por ahí un dato de cierre es que mientras que en Argentina solo el 15% cree que los estudiantes respetan a los docentes, en China el 81% lo cree, para que veamos qué lejos estamos de los que más respetan a los docentes. Vamos ahora a la parte central de la educación, que son los estudiantes. Así es, y acá trajimos una serie de datos para tratar de brindar un pantallazo general, y empezamos con, si se quiere, una buena noticia, que es que en términos de inclusión en los últimos 20 años hemos progresado mucho. Ha aumentado la tasa de cobertura tanto en el nivel inicial como en el nivel secundario, y se ha mantenido prácticamente en torno al 100% la tasa de cobertura en primaria, y como resultado de eso hay hoy 1,5 millones más de estudiantes en el sistema. Bueno, tenemos una buena noticia. Sí. Ahora vamos a ver qué pasa con esos estudiantes que están en el sistema. Así es. Y entonces acá empezamos, digamos, a ver qué pasa en el día a día de todos los estudiantes de los que hablamos en la filmina anterior, ¿no? Y un poco el dato que resalta es que desde la vuelta de la democracia no tuvimos 180 días de clase. Contanos un poco por qué este número 180, ¿de dónde viene? Bueno, este es un objetivo que se plantea en una ley del 2003, un objetivo todavía muy difícil de cumplir para nuestro sistema. Y lo que quiero resaltar es que muchas veces se atribuye la pérdida de clases a una sola causa, y hay un gran elenco de causas por las cuales se pierden clases. Por ejemplo, por problemas de infraestructura, por fallas eléctricas, por fallas en el agua, problemas climáticos, bueno, paro docente, paro de personal no docente, y seguro me esté olvidando alguna más, pero es un elenco amplio, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema?
que por lo mismo decía al principio, los sistemas de información, no sabemos exactamente cuántos días de clase hay por escuela en el país y no sabemos cuánto repercute en cada una de estas causales. Lo único que sabemos es que solo contabilizando los días que se pierden por paros docentes, que desde el 83 hasta hoy son en promedio 12 por año, no logramos cumplir este objetivo de los 180 días. Bien. O sea, y también sabemos que por diseño, en algunos casos, ya el diseño del año escolar podría estar desafiando a llegar o no a los 180 días. Así es, hay en años determinados, en provincias en específico, según cómo se arme el calendario escolar y considerando, por ejemplo, solo las jornadas de capacitación docente, este número de los 180 días ya puede estar en riesgo, ¿no? Consideremos que si multiplicamos, no sé, unos 22 días hábiles por mes por 9 meses, estamos un poquito por encima de este número. Sí, los feriados también y cuestiones que aparecen, o sea, el diseño podría ser de la manera que se garanticen esos 180 días. Exactamente. Y bueno, partiendo de este piso, si se quiere, digamos, viendo que esta es la continuidad o falta de continuidad que hay en el ciclo escolar en muchas escuelas del país, es natural que cuando los estudiantes llegan a la secundaria haya grandes desafíos en torno a su trayectoria por el sistema, ¿no? Y acá el dato que traigo es que analizando el último grupo de estudiantes para el cual hay datos, es decir, la última cohorte, vemos que de 100 estudiantes que ingresaron en el tiempo teórico en 2013 a la secundaria... Deberían ser los que terminaban el año pasado. Así es, solo 64 llegaron en 2018 en el tiempo esperado al último año. O sea, vos me estás diciendo que de 100 chicos que iniciaron en 2013, solo 64 lograron iniciar el último año. Así es. ¿Esto cómo compara? ¿Es poco, mucho? ¿Qué sería una medida gráfica? Bueno, quizás para que lo bajemos a tierra, esto quiere decir que cada 10 minutos un estudiante se queda en el camino. Básicamente, cuando terminemos esta conversación, un estudiante más va a haber abandonado el sistema educativo argentino. Realmente es sumamente preocupante y creo que tiene que movilizarnos para hacer algo pronto. Sí, relacionando con lo que decía Gastón ayer de que se acortan los tiempos para cuando termine el coloquio, unos 350 estudiantes podrían haber dejado la secundaria. Así que este dato creo que refuerza esta urgencia. Bueno, y cuando hablamos de calidad, ¿cómo llegan esas personas, esos 64 alumnos, cómo llegan a ese último año? ¿Consiguen los logros en matemática, por ejemplo? Bueno, a nivel general en el país, solo 3 de cada 10 estudiantes logran resultados satisfactorios en matemática. Esto quiere decir el 30%. Entonces, si aplicamos ese 30% a los 64 que llegaban al último año, solo nos quedan 19 estudiantes. Wow. Sí. ¿Y esto cómo se correlaciona, por ejemplo, con nivel socioeconómico? Sí. Antes de entrar en nivel socioeconómico, no quiero dejar de resaltar que básicamente de 100 estudiantes que ingresan a secundaria, solo con unos 20 estamos cumpliendo la promesa educativa que implicaba entrar a este nivel de estudios, ¿no? Y pasando a nivel socioeconómico, por ahí me gustaría resaltar 2 cosas. La primera es que en el nivel socioeconómico bajo, los desafíos son muy grandes porque solo 10 de cada 100 estudiantes alcanzan resultados satisfactorios y solo 1 de cada 100 alcanza el nivel más avanzado. Y quizás, en relación con lo que decía Carlos recién, alguno pensará que en el nivel socioeconómico alto la situación es muy buena. Bueno, tampoco es el caso porque solo 55 de cada 100 alcanzan resultados satisfactorios. Bueno, ¿y eso cómo podemos compararnos con otros lugares del mundo para tener una imagen vívida de cómo estamos en este tema de educación? Bien. Si tomamos los 20 que llegan al final. Y si tomamos las pruebas PISA como referencia, en las últimas pruebas para las cuales hay resultados comparables de Argentina con el resto del mundo, Argentina ocupa en matemática el puesto 59 sobre 65, y en lectura el puesto 61 sobre 65. Pero quizás para aterrizarlo un poco más, yo quería hacer hincapié en este dato que estamos mostrando en la pantalla, y es que si nos comparamos con España,
los estudiantes argentinos en escuelas de nivel socioeconómico alto no alcanzan los niveles de desempeño de los estudiantes españoles en escuelas de nivel socioeconómico alto. Entonces, esto de alguna manera grafica... ¿no? Bajo, perdón. Entonces, digamos, los estudiantes argentinos de nivel socioeconómico alto no alcanzan el nivel de desempeño de los españoles de nivel socioeconómico bajo. Entonces, esto lo que hace es representar el estado de la educación argentina en términos globales. Sí, creo que todos estos datos que estuvimos compartiendo nos hacen reflexionar, nos hacen situarnos en la gravedad del problema. Y volviendo a nuestra frase inicial, creo que nos han dado innumerables cantidades de ejemplos para mirar con ojo crítico lo que está pasando. Lo que no queremos perder es el corazón esperanzado. Así es, y con este pie los invitamos a pasar, digamos, con este corazón esperanzado de los datos a los hechos. Muchas gracias.